Iniciamos la sesión, doctor Víctor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nuestra cuarta sesión del Colegio de Pediatría del Estado de México AC, capítulo Coacalco. Nos acompaña y le damos la bienvenida a la doctora Ana Berta Alcántara Garduño. Ella es la actual secretaria del Colegio de Pediatría del Estado AC y está en representación de la doctora Beatriz Archundia, que por cuestiones de logística no puede acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, doctora Alcántara. Buenas noches tengan todos, es un placer estar con ustedes y aquí con el interesante tema que nos van a presentar el doctor. Sí, muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues presentamos a nuestro ponente. Él es el doctor Graciano Tecuangüey Hernández. Él es ortopedista y traumatólogo con cirugía de mano, egresado del Instituto Nacional de Ortopedia, certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia AC, miembro activo, fundador y vocal del Colegio de Ortopedia y Traumatología de la Ciudad y Valle de México AC, miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, médico de base en el Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital General de Zona 98 del IMSS de 1988 al 2018 y actualmente en la práctica privada aquí en nuestra zona de Coacalco. Bienvenido, doctor. Le agradecemos por aceptar la invitación de presentarnos el tema de ortesis en pediatría. Gracias. Muchas gracias, doctora. Antes que todo, quisiera yo agradecer al Colegio de Pediatría del Estado de México, capítulo Coacalco, por la invitación a esta sesión. Vamos a empezar a compartir la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctor, si gusta darle en presentación. Perfecto, ahí está, completo, gracias. Muy bien. Bien, ya entrando en materia, el tema que vamos a presentar en esta ocasión corresponde a ortesis o aparatos ortopédicos de uso frecuente en pediatría. Y así tenemos que, bueno, dichos aparatos o dispositivos ortopédicos son empleados para corregir o evitar las deformidades en el cuerpo humano. Se atribuye a Nicolas André como un antecedente histórico en 1841, como el primero en haber utilizado la palabra ortopedia, que viene de los vocablos griegos ortos, que significa derecho, paidos, niño. Hablando de los materiales de los cuales están confeccionados estos dispositivos, en primer lugar citaremos al acero, con todas estas aleaciones de elementos, que por su gran resistencia, por su gran durabilidad, se utilizan mucho en la construcción de los estribos de algunos aparatos, abrazaderas, articulaciones. También tenemos el aluminio, en especial en la forma de duraluminio, que por ser ligero, maleable y resistente a la corrosión, participa en un gran número de aparatos, el cuero, la piel, solas o para recubrir partes metálicas de dichos aparatos a fin de evitar zonas de fricción. Los plásticos, especialmente ellos son las estrellas actualmente en la elaboración de dichos aparatos ortopédicos u órtesis por su resistencia, dureza, maleabilidad, y entre ellos tenemos una gran variedad, como son los que citamos aquí, los acrílicos, vinílicos, fenólicos, y en especial a últimas fechas la espuma de polietileno de enlaces cruzados, lo que corresponde al pastazote, el polipropileno y el pelite. El yeso, uno de los elementos que tenemos para la fabricación de dichos aparatos, puede usarse para hacer la toma de moldes positivos y después hacer el vaciado para confeccionarlos, o bien usarse por sí mismos con fines de tratamiento correctivo, como es en el caso del pie equinovaro aducto, como veremos más adelante. Y los textiles, principalmente el algodón y el neopreno. Todos los dispositivos ortopédicos o aparatos ortopédicos se basan para su función en un principio que se llama de Jordan. En este principio de Jordan se emite que las fuerzas deben de ser aplicadas en direcciones opuestas, dos anteriores, por ejemplo, y una posterior, dos a derecha o una a la izquierda y una a la izquierda, y que mientras más amplia sea la superficie sobre la que se distribuya esta corrección, es mejor.
En la pantalla tenemos una imagen en la que ejemplificamos el principio de Jordan. Aquí, por ejemplo, estamos observando dos puntos anteriores y el contrapunto que es posterior en la rodilla, un punto anterior y los opuestos a superior e inferior a la rodilla. Para la fabricación de estos aparatos ortopédicos u órtesis es indispensable para el médico y pues más todavía para el técnico ortesista, que es el verdaderamente implicado en la elaboración de dichas órtesis o aparatos, el conocimiento de la anatomía, la fisiología musculoesquelética, los puntos de relación anatómica y los centros de movilidad de las articulaciones. Esto es un requisito indispensable para el éxito en la fabricación y en el funcionamiento de dichos aparatos ortopédicos u órtesis. Y bueno, citaremos algunos conceptos básicos sobre la anatomía de algunos segmentos del cuerpo, sobre los cuales vamos a presentar dichos aparatos. Aquí, por ejemplo, tenemos las estructuras osteoarticulares de lo que corresponde al pie. En la vista dorsoplantar del pie, ponemos de manifiesto lo que corresponde al arco longitudinal interno, al arco longitudinal externo y el arco anterior. En la vista sagital del pie, tenemos en la parte externa el arco externo formado por el calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano. En el lado interno, tenemos el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, la primera cuña y el primer metatarsiano. Aquí, en un corte coronal, vemos la conformación del arco transverso que correspondería a esta zona, formado por las cabezas metatarsianas. En esta fotografía, que es de una tomografía por sustracción, hacemos evidente que, visto el pie de lado, la estructura ósea del pie, el eje del astrágalo debe ser colineal o paralelo con el eje del primer metatarsiano. Lo que no sucede en el caso de un pie plano, algo pronado, flexible, que es el que habitualmente vemos en la consulta externa, en donde se ve un franco hundimiento de esta línea. En la parte inferior vemos el papel fundamental que tienen las estructuras óseas del pie. Nosotros aquí en esta fotografía estamos viendo el pie por la cara plantar y vemos, marcado con el número 1, el calcáneo. Esta estructura que ustedes ven acá se llama sustentáculo tali. Con el número 2 está designado el hueso llamado escafoides. Y si ustedes observan este detalle interesantísimo, vemos que entre el calcáneo y el escafoides existe un espacio a través del cual podemos visualizar la cabeza del astrágalo, el cuello del astrágalo, y con estas líneas aquí se trata de semejar el ligamento en hamaca o ligamento en spring, que cierra este espacio y que evita que la cabeza astragalina caiga en dirección hacia el piso, hacia el suelo. Y esto es uno de los factores fundamentales que vemos en mayor o en menor grado en la caída del arco plantar. Así como son importantes la participación de las estructuras óseas, de las estructuras articulares, también ligamentarias, también es importante, desde luego, la participación de los músculos y tendones. En especial, hablando del arco longitudinal interno, el tendón del músculo tibial posterior, que nosotros vemos acá, y cuya inserción es a nivel del tubérculo del escafoides, que sería en esta región. A este músculo y su tendón se le han denominado los guardianes o el guardián de la bóveda plantar. Hablando de casuística, pues hay algo muy interesante. Seguramente todos nosotros hemos de concordar en el hecho de que vemos con mucha frecuencia a niños con pies planos, valgos, pronados, flexibles, en mayor o en menor grado. Y las estadísticas no nos mienten. Se habla de que en los niños menores de 3 años de edad, pues existe una incidencia hasta del 60% de este cuadro en los pies. Y en los niños, hasta en los pacientes menores de 15 años, se habla de hasta un 22%. En 25% de los pies planos flexibles se ve asociado un hecho, que es que el tendón de Aquiles presenta una contractura, y principalmente en estos casos el pie es sintomático, con dolor, cansancio al caminar, caídas o inestabilidad.
Ahora bien, pasaremos a revisar algunos ejemplos prácticos. Aquí nosotros estamos observando en un plantoscopio el apoyo de estos pies. Vemos el eje de la pierna y vemos claramente aquí cómo el talón se desvía hacia afuera, alejándose del eje del cuerpo en la línea media. A esta postura que está adoptando el retropié, el calcáneo, en este caso se le llama valgo. Es un talón en valgo. Si observamos en el lado interno del pie, vamos a poder apreciar cómo existe un movimiento de rotación, de desbarrancamiento literalmente hacia la parte medial, que hace caer más todavía el arco plantar. Y si observamos la huella en el plantoscopio, podremos apreciar la caída, la ausencia parcial o total de la formación del arco longitudinal interno. Si ustedes observan, en este mismo paciente los pies tienen un grado diferente de aplanamiento de su arco longitudinal interno, del arco anterior, e incluso un grado diferente del valgo, del talón, del valgo, del retropié. Es algo muy usual, no es raro. Para esto, bueno, tendríamos que definir exactamente qué es una huella plantar normal. Y bueno, hay varias opiniones en este sentido. Nosotros nos apegamos a lo definido por el doctor Valente Valenti en su tratado sobre lo que vienen siendo órtesis en el pie, y él establece que una huella plantar normal es aquella que está constituida por el talón anterior, el talón posterior y el istmo. El istmo debe de ser de anchura correspondiente a una tercera parte del ancho del talón anterior. En este caso, por ejemplo, vemos que la anchura del istmo sobrepasa en la tercera parte del talón anterior, prácticamente forma el 50%, y por esta razón a este pie se le denomina pie plano grado 1. En este otro ejemplo, observamos que es más ancho todavía el istmo, llega a pintarse, a insinuarse la formación del arco longitudinal interno, pero el borde medial del pie sigue siendo cóncavo. Se denomina grado 2. En este otro ejemplo, vemos ahora la ausencia completa del arco longitudinal interno, pero el borde medial del pie ahora es convexo, ya no es cóncavo. Por esta razón, se denomina como grado 3. Y en este otro ejemplo, estamos observando una pronación severa, una rotación medial del pie tan severo que el istmo, en lugar de pintarse en el lado externo como debería de ser normalmente, vemos que se pinta hacia el otro lado, y hay algunas ocasiones que incluso solamente vemos el talón anterior y el talón posterior. Aquí hay que tener cuidado en la interpretación de estas imágenes plantares y complementarlas con el examen físico del medio pie y el retropié para no caer en un diagnóstico erróneo de un pie cabo. Hay algunos pacientitos, algunos casos que tienen imágenes semejantes en los pies, como lo que es el pie plano pronado flexible. Este caso, por ejemplo, no corresponde a un pie plano flexible. El tratamiento no sería el mismo. Aquí vemos que clínicamente coincide la desviación en valgo de sus talones, pero en este caso es una desviación más severa de lo que vimos en el caso anterior. La pronación en un grado más severo, y ven ustedes que incluso las puntas de los pies demuestran una postura de los dedos prácticamente en garra. Aquí se hace manifiesta la pronación y la convexidad incluso que tiene el borde medial del pie, que aquí se confirma. En las radiografías, vean ustedes lo importante que es tener esos puntos de referencia anatómicos. Vemos el astrágalo cuyo eje está vertical, dirigiéndose hacia el piso, cuando debería de ser colineal o paralelo con el eje del primer metatarsiano, y lo mismo en el caso del pie contrario. A este pie se le llama pie plano astrágalo vertical, es un pie plano rígido, cuyo tratamiento es totalmente diferente del pie plano flexible, y en el cual pues no tiene cabida el tratamiento conservador. O bien, estas otras imágenes que estoy mostrando, que corresponden también a un pie plano rígido, doloroso en la mayor parte de los casos, y que corresponde a una entidad que se llama coalición tarsiana o fusión tarsiana.
En ella, lo que sucede es que congénitamente hay una unión anormal entre dos o más huesos del tarso. Aquí en esta imagen estamos observando un puente anormal entre el escafoides y el calcáneo. Y en esta otra imagen correspondiente a una tomografía, vemos un puente anormal entre el astrágalo y el calcáneo. Nótese la diferencia con el pie del lado contrario. Aquí se encuentra completamente libre. Esto también es causal de un pie plano rígido, con un tratamiento diferente totalmente al de un pie plano, valgo, pronado, flexible. Entrando ya en materia de lo que vienen siendo las órtesis que podemos emplear en estos pies planos, valgos, pronados, flexibles, está el zapato ortopédico, esta órtesis, que puede llevar las correcciones fijas al calzado o a través de plantillas. El zapato ortopédico que les estoy mostrando es un zapato ortopédico llamado de tipo Borsegui y tiene varios componentes. En primer término, la parte superior a la suela, que se llama pala. Designado con el número 1 está la puntera u orte, con número 2 la talonera, contrafuerte, contraorte, y en número 3 la porción del zapato llamada chinela. Y si lo observamos por la cara plantar, vemos la suela del zapato y está dividida en 3 partes, como aquí se puede observar. Con el número 4 se designa la zona correspondiente a la suela del zapato. Con el número 5 al enfranque, a la zona del enfranque, que es la zona de transición entre el tacón o talón, perdón, y la suela. Ahora bien, si hablamos de hormas, podemos observar por la suela que un zapato no es completamente lineal, sino que existe un ángulo de 160 grados entre el eje del talón, como aquí lo vemos, y el eje del enfranque y la suela. A este zapato que guarda esta relación angular de 160 grados se le llama de horma normal. Existe la parte lineal, que corresponde a la horma recta, y existen zapatos que tienen horma invertida y que al momento de colocarse en nuestros pacientes diera la impresión incluso de que están colocados de forma inversa, que están al revés, como dirían los papás. De este otro lado, podemos apreciar una imagen de un dispositivo ortésico que muy seguramente todos estamos familiarizados con él. En alguna ocasión lo hemos llegado a usar, incluso lo hemos tenido en las manos. Lo hemos visto con varios pacientes. Es una plantilla elaborada en un material que se llama pelite. Esta plantilla lleva el botón anterior designado para ayudar a la formación de su arco anterior, el soporte para el arco longitudinal interno, y estas correcciones pueden estar proporcionadas dentro del zapato o pueden estar fijas, no móviles, al mismo zapato ortopédico. Ahora, aquí estoy mostrándoles otro tipo de zapato. Este tipo de zapato se llama de tipo beisbolero y pues básicamente tiene los mismos principios. Aquí la ventaja pues es de que se puede abrir perfectamente las dos valvas de los cuales está constituido el zapato y permitir libre acceso del pie sobre las correcciones que lleva el zapato. Es importante mencionar que hay que tranquilizar a los padres que llegan con nosotros con la idea de que está muy alterada la forma que tiene el pie, puesto que sabemos que el pie plano, valgo, flexible, pronado de los niños forma parte de su crecimiento y desarrollo, aunque en algunas ocasiones, sobre todo en los casos severos a moderados, pues sí es necesario el poder apoyar ese tipo de pies a través del uso de las ortesis y desde luego de ejercicios de fortalecimiento, de ejercicios de rehabilitación de los músculos guardianes de la bóveda plantar. El objetivo de cualquier ortesis, como ya lo mencionábamos, era el prevenir o el tratar las deformidades en el cuerpo. Aquí queda muy evidente que el valgo del retropié lo podemos tratar a través de la cuña al talón en la parte interna. Si observamos este zapato, vemos claramente que en la parte interna tiene una altura mayor que en la parte externa. Esto ocasiona, desde luego, también un desgaste asimétrico al uso de este zapato. Otro
aditamento que podemos tener dentro del arsenal para el tratamiento de los pies planos viene siendo este dispositivo que se llama UCBL o Inserfoot, hecha de un plástico semirrígido de alta resistencia y cuya función es semejante al de las plantillas que hemos apreciado en Pelite o de las correcciones fijas al calzado que se hacen en espuma de polietileno. Y bueno, pasando a los segmentos proximales al pie y al tobillo, no debemos de olvidar aquellos casos que con mucha frecuencia llegan a nuestra consulta con padres completamente preocupados por observar la alineación que tienen las piernas de sus pequeños. No hay que olvidar que tenemos esto que se llama el curso natural de la alineación de las extremidades inferiores. Y sabemos que en el niño pequeño, hasta aproximadamente el año y medio, 2 años de edad, la alineación de las extremidades inferiores en mayor o en menor medida es con un arqueamiento. Son las famosas piernas arqueadas, algo que se llama tibias varas, genovaro. Aproximadamente al año y medio a 3 años de edad, esta angulación se va alineando, va enderezándose, para que posteriormente entre los 3 a los 7, 8 años de edad, desarrollen ahora una angulación inversa a la primera que observamos y que se llama genum valgo. Hay que explicar a los padres que estos aparentes trastornos en la alineación de la extremidad en realidad forman parte de la evolución natural de la alineación de las extremidades inferiores. Y solamente en aquellos casos en los que vemos pronunciadas dichas angulaciones, pues hay que hacer una escoleta acerca de los probables diagnósticos diferenciales y obviamente que el tratamiento definitivo sí estaría enmarcado de acuerdo a cada patología. Si solamente corresponde a la evolución natural de la alineación, lo único que tenemos que hacer es tranquilizar a los padres y mantener en observación periódica a los pequeños. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos esto que son las piernas arqueadas, algo que se llaman las tibias varas, genovaro, y vemos en una radiografía claramente cómo participan las dos extremidades. Nuevamente, si ustedes observan, hay una asimetría en la alineación de las piernas, no son completamente simétricas, y vemos claramente aquí que participa en este arqueamiento, tanto el fémur como la tibia, lo cual confirma, corrobora que esto es algo completamente natural. Ahora bien, ante una situación de un varo excesivo, pues ¿cuándo hay que tomar una placa radiográfica? Bueno, especialmente cuando se sobrepasan los 20 grados de arqueamiento, clínicamente hablando, cuando vemos que la estatura es baja en el pequeño, cuando sospechamos que hay alguna anomalía metabólica, y también es importante descartar la enfermedad de Blount, una displasia ósea, en la que existe un trastorno en el cartílago de crecimiento de la tibia en la parte interna, y cuyo tratamiento, cuyo manejo es completamente diferente de lo que estamos platicando aquí. El otro extremo de la angulación en varo, pues es el valgo de las rodillas. Aquí podemos apreciar a un pequeño, ya de edad mayor que el anterior, en el que vemos claramente cómo las rodillas se juntan y los tobillos se separan. En términos generales, un genovalgo moderado no requiere otra cosa más que la observación, y en un caso de grados severos de valgo, podemos apreciar cómo la caída del peso en una pierna que está divergente del eje medio del cuerpo, mientras más divergente sea, más pone en estrés y en fatiga las estructuras mediales del pie. Y en estos casos, la verdad, yo, al igual que algunos autores, pues nos inclinamos hacia el hecho de dar soporte a las estructuras mediales del pie a través de la cuña al talón en la parte interna, a través del soporte del arco. Obviamente no hay que olvidar factores como son la helioterapia, la alimentación enfocada a la vitamina D, y pues tampoco hay que olvidar un factor, una patología concomitante que hace más propenso al pequeño en desarrollar este genovalgo, y esto es la obesidad infantil, que cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Ahora, una vez que el pequeño logra la alineación, y si hay alguna duda,
pues entonces podemos llegar a practicar esto que se llaman radiografías panorámicas. Estas radiografías panorámicas, como observarán, abarcan desde la pelvis hasta el pie mismo. Son tomadas estas radiografías con el pie parado, sin zapatos y con la orientación de las rótulas completamente hacia el frente. Y una vez que se toma la placa radiográfica, se debe de buscar el eje mecánico de la extremidad. Este eje mecánico se extiende desde el centro de la cabeza del fémur al centro del tobillo y esta línea debe de pasar por el centro de la rodilla. Hay ciertas variaciones que son normales y así en los niños puede pasar por la zona de la mitad del platillo tibial externo o la mitad del platillo tibial interno adyacente al centro. Si lo hace en estas zonas, podemos concluir que su alineación es satisfactoria. Lo contrario, si lo hace el paso de ese eje por las zonas más 2, menos 2, más 3, menos 3, más 4, menos 4, en términos generales, mientras más alta sea la numeración, pues es más alterada la función de la rodilla. Y lo interesante de este caso, pues es de que está completamente demostrada la asociación entre un genovalgo anormal y el proceso de artrosis a temprana edad en la rodilla, artrosis asociado con un genovalgo en el adulto joven y que pues limita las actividades físicas, ocupacionales y recreativas de nuestros pacientes. Lo ideal es siempre llevarlos a la alineación correcta. Otro aspecto que con frecuencia llegan los padres solicitando la valoración muy angustiados es por el hecho de que llegan los niños caminando con las puntas encontradas. Algunas posturas como las que ustedes están viendo, llegamos nosotros a prohibirlas en los niños que vemos específicamente que caminan con las puntas encontradas. Hay que recordar que una marcha así puede tener su origen en diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de la cadera, una anteversión femoral excesiva, una displasia residual de la cadera puede manifestarse como una marcha intraversa. El genovalgo, que ya lo vimos anteriormente, se asocia con frecuencia a una marcha intraversa dinámica con el objeto de no perder el centro de gravedad y evitar de esta manera una caída durante la marcha. La torsión tibial interna, una torsión rotacional de la tibia, también es responsable de esa marcha intraversa. Y hablando específicamente ya de los pies, un pie planovalgo, un pie aducto, un metatarso aducto, las secuelas de un pie equinovaro aducto, pues hacen que los pequeños lleguen a caminar con las puntas encontradas. Hay que ser específicos en cuanto al origen de esa alteración y determinar si se requiere o no un tratamiento específico. Pero en términos generales, si todo está dentro de la normalidad, no hay ninguna otra explicación hacia eso, lo único que se requiere es tranquilizar a los padres y mantener en observación para que el mismo crecimiento y desarrollo sea el que lleve, junto con una buena actividad física, a las puntas hacia su normalidad. Ahora bien, la imagen que ustedes están observando ya no corresponde al pie planovalgo flexible, pronado, sino que esto se llama un pie equinovaro aducto congénito, un talipes equinovaro. En estos pies no son flexibles, son rígidos y prácticamente el borde medial del pie llega a estar en contacto con el borde medial de la pierna. Existe verdaderamente una luxación astrágalo-escapoidea, alteraciones de las partes blandas en cuanto a cápsulas, ligamentos y músculos tendones. El tratamiento de estos pies debe de ser a la brevedad, a través de manipulaciones y, como ya lo comentábamos, a través de yesos correctores. Y una vez que se llega a la alineación plantígrada y normal de estos pies, tenemos la opción de aplicar ortesis o aparatos ortopédicos. Lo que ustedes están viendo acá es una barra de Dennis Brown, así se llama, una barra de duraluminio que lleva en los extremos los zapatos especiales para estos pies, que si ustedes observan, son zapatos de horma invertida. Son llamados tarsopronadores, precisamente para que al tener la horma invertida, llevemos de la aducción de la punta del pie hacia la abducción, ABD, abducción, llevar el varo del talón hacia el valgo. Incluso si ustedes observan, aquí existe una correa
que se llama correa valguizante, y esta correa tiene precisamente la misión de reforzar la acción de derrotar el talón de la porción varo hacia el valgo. Ahora bien, esto no se usa si el niño llega a la edad de carga de peso, entonces ya no se utiliza la barra, sino zapatos ambulatorios semejantes a estos. Y no olvidar que sobre todo a últimas fechas llegamos a ver pacientes jóvenes, por ejemplo este caso es de un paciente de 14 años de edad, el cual pues ha sufrido ya el estrago de enfermedades metabólicas como es el caso de la diabetes mellitus, ha desarrollado un pie diabético, ha desarrollado una neuroartropatía de Charcot y pues una vez controlado el episodio agudo del pie diabético, se le ofrece como tratamiento conservador a la neuroartropatía de Charcot, esto que ven ustedes que se llama una ortesis de doble ensamble de tipo Krau. Esta ortesis está fabricada en un plástico de alta durabilidad, resistente, maleable y revestido con espuma de polietileno de enlazos cruzados, lo que es el plastazote, llevando los aditamentos para que sea un contacto total, para que la carga de peso no se concentre en un solo punto, sino que se distribuya en toda la extremidad, en todo este segmento que ven ustedes, a fin de hacer el tratamiento funcional de esta patología y de que se logre consolidar esa artropatía con un pie plantígrado, un pie funcional. Pasando al segmento más proximal, vemos esto que corresponde a una banda intrapatelar, sobre todo en aquellos muchachos muy activos físicamente, y en los cuales pues se desarrollan tendinitis del tendón patelar, tendinosis, y una alternativa, desde luego, aparte de la terapia física, la rehabilitación, modificación de sus actividades, es el uso de este pequeño dispositivo ortésico que tiene una almohadilla aplicable hacia la parte correspondiente del tendón patelar. Y que hablar también acerca de los inmovilizadores de tipo calza en la rodilla, muy útiles en aquellos traumatismos que llegan a presentar nuestros pacientes, en aquellos esguinces, y a veces, las más de las veces, como tratamientos temporales, en lo que vemos, en lo que se confirman las lesiones de las rodillas. No hay que olvidar que cada vez con mayor frecuencia los jóvenes desarrollan actividades físicas importantes, intensas, y hay lesiones ya en muchachos muy jóvenes de 12, 13 años de edad, del ligamento cruzado anterior, de lesiones meniscales, y bueno, esto podría ser una alternativa temporal en lo que se confirman las lesiones y se solicita la valoración especializada. Aquí en esta imagen vemos un dispositivo comercial de tipo Walker, que también es bastante útil en el manejo de lesiones del tobillo y del pie. Y yéndonos al segmento más proximal, llegamos a lo que viene siendo la región de la cadera. De todos los casos que vemos de cadera en la consulta externa, pues el número 1 de frecuencia en cuanto a diagnóstico es la displasia de la cadera. Sabemos que la articulación de la cadera es la articulación mayor que tiene nuestro cuerpo, está constituida por la cabeza del fémur y el acetábulo proporcionado por el hueso ilíaco. Ahora bien, en estos casos puede estar alterado el crecimiento y desarrollo acetabular, o puede estar alterada la posición, la ubicación de la cabeza del fémur, o ambos. Aquí les muestro los dispositivos ortésicos, los aparatos ortopédicos que podemos utilizar, sobre todo en aquellos casos para el tratamiento conservador de aquellos casos que se diagnostican de manera temprana. Desde luego, siempre habrá casos que son tributarios de cirugía, pero lo ideal es establecer el diagnóstico a temprana edad. Y hablamos de temprana edad en los primeros 3 meses de vida. Aquí les presento esto que es el cojín de Fresca. Este es un modelo de cojín de Fresca diseñado en polipropileno con 2 valvas que se unen a través de broches metálicos. Y esto es muy versátil porque en un momento dado permite ampliar o reducir la distancia con la cual vamos a separar, con la cual vamos a inducir la abducción
abducción de las extremidades inferiores. Vienen sus sujetadores al muslo a través de cinchas de velcro, los sujetadores a la cintura abdominal, también en velcro, y las aristas están forradas en espuma y vinil para de esta manera evitar zonas de rozadura. Es muy práctico porque de esta manera también evitamos el hecho de que desistan los familiares en el uso del dispositivo. Es muy noble, con resultados muy buenos, sobre todo para aquellos casos de displasia acetabular. Fácilmente se somete a una limpieza con un paño húmedo y se puede recolocar a la brevedad. Aquí les muestro un dispositivo que se llama férula de abducción de caderas, que es muy semejante al cojín de Fresca, pero que tiene un refuerzo de duraluminio que hace más firme la abducción de las caderas, sobre todo empleable en los niños mayores de 6 meses, en los niños que ya tienen mucha fuerza en los músculos de las extremidades inferiores y que colapsarían por esa misma fuerza este cojín de Fresca. Y por último, vemos aquí arriba lo que corresponde al arnés de Pavlik. Este arnés de Pavlik es de los que más utilidad tiene para el manejo de las caderas luxadas, luxables, con juego articular. Este tipo de arnés está construido con unos estribos. Aquí esto es un estribo. Y cada estribo tiene su cincha anterointerna, una cincha posteroexterna, y van anclados estos estribos a una cincha torácica. Esta cincha torácica queda a la altura de los pezones de nuestro pacientito, que a su vez queda en su lugar por estos tirantes que se cruzan en la parte posterior. Este aparato nos sirve para hacer gradualmente la reducción, suavemente la reducción de la cadera que está luxada. Y así tenemos este ejemplo en esta pacientita de 3 meses de edad, ya colocada en su arnés para reducción de su cadera en el lado derecho. Aquí vemos claramente los estribos, los zapatos que tienen la punta descubierta. El objetivo de tener la punta descubierta es que se esté checando periódicamente el llenado capilar distal durante el uso del aparato a fin de evitar cualquier complicación vascular. Y vemos la cincha anterointerna, cuya función es la de flexionar de manera gentil y gradual la cadera a fin de descender la cabeza femoral hasta un punto de abocarse al acetábulo. Y en esta otra fotografía vemos lo que corresponde a la cincha posterolateral. Esta cincha posterolateral, más que estar pensada en producir la abducción, en abrir de manera importante la cadera, está pensada para limitar el hecho de que la cierre. Es decir, para limitar la ADD, la aducción. Vemos en la parte de atrás los tirantes que están cruzados y la función que tienen los tirantes para mantener en su nivel a la cincha torácica. Un breve repaso de la anatomía radiológica. Esta es una radiografía AP de pelvis. Y en esta radiografía AP de pelvis trazamos nuestras líneas de referencia. La línea de Hilgenreiner, que pasa por el centro del cartílago trirradiado. La línea de Perkins, que es perpendicular a la primera. Y gracias a estas dos líneas se forman 4 cuadrantes. 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, 2 cuadrantes externos y 2 cuadrantes internos. Normalmente la epífisis femoral proximal debe de ubicarse en el cuadrante inferior interno. Y también observamos la formación de un ángulo que se llama índice acetabular, formado entre la línea de Hilgenreiner y una línea que une el pico acetabular superoexterno y el centro del cartílago trirradiado. Este índice acetabular en el niño recién nacido mexicano, de acuerdo con varios autores, debe de promediar 30 grados o menos, y conforme crece el pequeño, llegando a la edad de los 10 a los 12 meses, debe de promediar alrededor de 20 a 23 grados o menos. Aquí, por ejemplo, tenemos a un masculino de 4 meses y su índice acetabular derecho es de 23 grados, en el lado izquierdo es de 24 grados. Prácticamente esta radiografía es completamente normal.
Ahora les presento la radiografía de la paciente que les mostramos con la utilización del arnés. Vemos la cadera en el lado derecho, completamente luxada, ascendida, no está en el cuadrante ínfero-interno, está en el cuadrante ínfero-externo, y la distancia de la metáfisis hacia la línea de Hilgenreiner es notablemente menor que en el lado contrario. Una displasia acetabular severa con 40 grados en el lado derecho y 38 en el izquierdo. La idea es de que una vez que la manejamos con el arnés de Paplik, entre la tercera o cuarta semana de tratamiento, se haga evidente la reducción de la luxación, como en este caso. Entonces, concluiremos que el tratamiento ha sido satisfactorio y prolongamos el uso del mismo hasta los 3 o 4 meses, tratando siempre de estar seguros de que han controlado los datos de inestabilidad de la cadera. Si es necesario para seguir el tratamiento de un acetábulo displásico pequeño y vertical, pues se utilizarán algunas de las otras órtesis que ya hemos mencionado. Pasando al segmento de la columna, pues lo que vemos con más frecuencia en la práctica clínica es el diagnóstico de una escoliosis, especialmente lo que llamamos nosotros escoliosis idiopáticas. Estas escoliosis idiopáticas se llaman así porque no tenemos una causa evidente a la cual pudiéramos aludir el origen de esta deformidad. El término escoliosis implica que en el plano frontal la columna pierde su línea recta, presenta una curvatura. Clínicamente, esta escoliosis se puede diagnosticar en la espalda de nuestros pequeñitos, de nuestros pacientitos, observando el nivel de los hombros. Aquí, por ejemplo, en esta paciente, vemos que un hombro está arriba, el otro hombro está abajo, escápula izquierda está arriba, la escápula derecha hacia abajo. Vemos que el pliegue axilar posterior en el lado derecho está abajo y el otro está hacia arriba, e incluso en esta pacientita vemos una asimetría de los pliegues, de los ángulos del talle, mejor bien dicho. Y en algunos pacientes es tanta la deformidad o también el panículo adiposo que nos permite diagnosticar con facilidad una asimetría en los pliegues costoilíacos. Obviamente que este examen en el pequeñín se debe de hacer estando parado, sin zapatos. Esta es una prueba que se llama prueba de Adams, en la cual pedimos al paciente que flexione su tronco, pegue su barbilla al pecho, mantenga sus brazos extendidos hacia el frente y podemos observar en la espalda la formación de una jiba y un valle. La jiba se forma en el lado de la convexidad de la curvatura, que habitualmente está localizada en el segmento dorsal. Y hablando de escoliosis idiopática, insisto en el origen, porque hay otros tipos de escoliosis. Por citar algunos, la escoliosis paralítica, la escoliosis congénita, la escoliosis degenerativa, la escoliosis postraumática. Todos estos tipos de escoliosis tienen un manejo algunas veces divergente de lo que estamos platicando. Y bueno, aquí hablando específicamente de la escoliosis idiopática, tiene una gran utilidad el uso de este tipo de ortesis, ¿verdad? Como en lo que estamos viendo aquí, es una ortesis de apoyo tóraco-lumbar, o tilso, llamado así. Está hecho de doble ensamble, sus uniones están hechas a base de velcro, y toda ortesis, todo aparato ortopédico debe de estar siendo apoyado en puntos de referencia anatómicos y bajo el principio de Jordan. Aquí les muestro un ejemplo de la utilización de este tipo de corsets. Una pacientita de 12-13 años de edad con una escoliosis idiopática, tóraco-lumbar, sometida al tratamiento conservador a base de terapia física, de rehabilitación, de ejercicios y desde luego del uso del corset. El principio de usar un corset en el caso de las escoliosis, como en la mayoría de los casos en los que se aplican, es prevenir, detener el deterioro de la escoliosis, el deterioro de esa curvatura y en la medida de lo posible lograr una rectificación de la misma. Aquí tenemos las imágenes radiográficas de esta paciente. Vemos la primera radiografía sin tratamiento
una escoliosis toracolumbar y una escoliosis torácica superior, una escoliosis doble, y la imagen que nos ofrece la misma paciente ya bajo el tratamiento con esta ortesis. Evidentemente, en estos casos no es solamente una visita al médico ortopedista, debe de hacerse un seguimiento, debemos de estar atentos a que cumpla con el régimen de tratamiento y diagnosticar a tiempo si es que hubiera falla en el resultado con el manejo de este tipo de tratamiento. Hablando de la columna, pues no olvidar también la utilidad que tienen los collarines, en este caso el collarín cervical de tipo Thomas. Los collarines que son más rígidos, este es blando, los rígidos que son en tipo Filadelfia, y la faja ortopédica lumbosacra con varillas posteriores para el segmento correspondiente. Hablando de lo que vienen siendo las ortesis de mayor frecuencia en usarse en la extremidad superior, no es tan complicado como en el caso de las extremidades inferiores. Aquí, por ejemplo, estoy mostrándoles lo que es el uso de un inmovilizador universal de hombro. Este inmovilizador tiene dos partes, lo que corresponde al cabestrillo y lo que corresponde a la barra transversa, la banda transversa, que sirve para adosar perfectamente bien la extremidad superior al tronco. Ahora bien, este dispositivo es de gran utilidad, podemos emplearlo en lesiones de que son la clavícula, el hombro, en el húmero, el codo, en el antebrazo. Y nuevamente, yo vuelvo a insistir, siempre como un tratamiento inicial, como en el manejo inicial de alguna lesión, pero yo siempre recomiendo que una vez que ya tenemos atendido y controlado el episodio agudo, se pida la valoración especializada. De este otro lado, les muestro lo que corresponde a el arnés en 8, que se cruza hacia la parte posterior y deja sus tirantes pasando alrededor del hombro para producir una extensión del mismo. Y este arnés en 8 específicamente lo empleamos en el manejo de la fractura de la clavícula, una de las fracturas que con más frecuencia vemos en los niños. A veces es tan pequeño el pacientito que su potencial de recuperación definitivamente es súper rapidísimo y nos deja fuera de margen de cualquier tipo de manejo. Y en este sentido, pues les presento este caso de una fractura obstétrica de la clavícula que se presenta a nuestra consulta a 3 semanas después de que sucedió la lesión. En el momento en el que llega, clínicamente palpamos, se siente el aumento de volumen del callo óseo, que es lo que realmente preocupaba a la madre, y no había dolor, no había crepitación, la movilidad espontánea de la extremidad se presentaba sin ningún problema, y pues aquí definitivamente lo único que hicimos fue orientar, tranquilizar a los familiares y mantenerle en unas consultas de seguimiento simple y sencillamente para darle esa continuidad a su manejo y checar la consolidación completa e incluso hasta la remodelación. Ya comentábamos que el yeso viene siendo uno de los materiales con los cuales se puede se puede confeccionar una ortesis. Y bueno, aquí el segmento de la mano, las lesiones en la mano, se ven con relativa frecuencia. Bien, no hay que olvidar que no es difícil escoger el yeso como un método ortésico para prevenir o tratar alguna deformidad, sino que en la mano lo más importante es la posición en la que vamos a inmovilizar. Anteriormente se preconizaba mucho de que la posición funcional era lo adecuado. Sin embargo, hoy día sabemos que en definitiva es la posición de seguridad, la posición de intrínseco plus se llama así, la que nos debe la que debemos recordar siempre para colocar cualquier inmovilización. Esta consiste en una extensión del puño de 30 grados, una flexión metacarpofalángica de unos 80-90 grados y una extensión a 0 grados de las articulaciones interfalángicas, el pulgar en oposición. Si lo hacemos así, pues definitivamente estaremos dándole una gran oportunidad de mejora a cualquier deformidad en la mano sin tener el riesgo de complicaciones. Y lo mismo en los dedos. No es despreciable ninguna lesión de los dedos y considero que como un tratamiento inicial de un dedo lesionado, podemos utilizar muy bien alguna de estas férulas que les estoy mostrando.
una férula de duraluminio forrada en una espuma, una férula plástica llamada férula de Stack, especialmente para lesiones de las puntas de los dedos, especialmente para los tendones extensores. Pero una vez que coloquemos esto, mi recomendación siempre es que acudamos a la valoración especializada. Quizás para poner en evidencia la necesidad de esta valoración especializada, sería bueno analizar este caso. Este caso es de una paciente de 14 años de edad que tuvo una lesión un año antes jugando también con un balón, recibe un golpe en la punta del dedo y en esta ocasión, la primera fue jugando baloncesto, en la segunda ocasión fue jugando fútbol americano, recibe el balón y le pega en la punta del dedo meñique, ocasionándole esta deformidad. Fue manejada con una férula digital, pero el resultado no fue satisfactorio, quedó con un dedo rígido, no lo puede flexionar, no lo puede extender. Nosotros observamos una deformidad en zigzag, un colapso en zigzag del dedo. Y si ustedes observan sus radiografías, aparentan ser inocentes. En la vista frontal podemos apreciar prácticamente ningún detalle que nos llame la atención, no así en la vista lateral. En la vista lateral podemos apreciar un pequeño islote de óseo ya consolidado que nos habla de una lesión antigua a nivel de la articulación interfalángica distal, pero en la articulación interfalángica proximal podemos apreciar una pérdida del espacio articular, una franca pérdida de la forma normal de la superficie y una subluxación que se hace evidente cuando nosotros trazamos el eje dorsal de la falange, que no es congruente con la línea dorsal de la falange proximal. Esta es una subluxación. Y miren ustedes, esta paciente fue tributaria de tratamiento quirúrgico y les muestro cómo se ve esta articulación inocentemente aquí y en realidad a lo que correspondía. Este es el cóndilo de la falange proximal. Vemos la imagen de su cartílago y aquí lo único que le quedó respetado fue una pequeña porción, quizás un 30, un 40% de la superficie articular palmar y acubital de la base de la falange media. El resto se destruyó por consecuencia del traumatismo. Hasta aquí dejamos esta charla, hemos terminado. Yo espero haber podido contribuir a ilustrar los aparatos ortopédicos de mayor uso en pediatría. Sé que el tema es muy largo, es muy complicado, pero tratamos de ser lo más concretos posible. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor. La verdad es de que fue todo un desfile de patologías o de padecimientos comunes en pediatría y pues muy bien presentado. Tenemos algunas preguntas, doctor. Permítame un segundo. Nos pregunta la doctora Isabel que qué pronóstico tienen los niños con pie plano valgo familiar flexible, ya que muchas veces llegando a la etapa de la pubertad, pues ya no quieren utilizar los zapatos o las ortesis que se manejan. ¿Qué pronóstico tienen esos niños al crecimiento? Sí, generalmente el tratamiento, siempre me gusta explicarle a los padres que no es a través de un zapato ortopédico. Ahí más bien el enfoque del tratamiento debe de ser la práctica de ejercicio, de la actividad física deportiva y especialmente ejercicios de fortalecimientos de los músculos tibial anterior, tibial posterior. Incluso les explico a los papás que esto del pie plano flexible pronado del niño es una parte de la madurez, del proceso de maduración del pie. Y sí, efectivamente hay que darles un seguimiento y en algunos casos esos pies son tributarios, especialmente cuando se llegan a los 8 a 12 años de edad, son tributarios de manejo quirúrgico de diferentes técnicas. Ok, gracias, doctor. Nos pregunta la doctora Amanda que a partir de qué edad podemos referir al ortopedista a un paciente con pie plano y qué tipo de radiografías podemos solicitar. Normalmente lo que yo hago es identificar a los niños con pies planos a partir de los 3 años, 2 años y medio de edad. Si observo que es una
alteración leve a moderada, lo único que recomiendo es la observación. Si veo que es un pie plano severo, un valgo severo, una pronación severa, y sobre todo si observo que el pie plano es rígido, para esto lo que vamos a poder observar es colocando al paciente en carga de peso y observándolo también en posición de decúbito supino. Si el pie plano persiste aún en reposo, estamos muy probablemente ante un pie plano rígido. Y eso sí es necesario que se refiera al ortopedista en cuanto se identifique. Si es un pie plano flexible, entonces, insisto, si es un grado leve, no requiere otra cosa más que la simple observación, estarlo checando. Si es un grado severo, pues entonces habrá que valorar si se le puede ayudar a la mejoría sintomática mediante el enfoque principalmente de los ejercicios y de manera complementaria con el uso de las ortesis. Gracias. La doctora Alejandra Muench nos pregunta que actualmente pues está muy de moda el porteo. ¿Qué nos podría decir sobre el uso de los fulares, los diferentes portabebés y a partir de qué edad pueden ir sentados hacia el frente en estos aditamentos? Sí, lo que yo siempre les recomiendo a mis pacientes es el hecho de tratar de evitar aquellas posiciones que producen aducción, cierre de las extremidades inferiores. De ahí en fuera, todos los dispositivos que se tienen en uso frecuente, ¿verdad? Como dicen los que están de moda, pero que estén asociados con las posturas de salud para la cadera, que es la abducción, estoy completamente de acuerdo con ellos. En cuanto a sentar al pequeño, bueno, yo creo que ahí depende sobre todo de la madurez neuromuscular. En términos generales, lo que yo recomiendo es pues esperar hasta los 6 o 8 meses de edad para que lo puedan hacer sin ningún problema. Ok. Y la doctora Estela Corona nos pregunta sobre el tratamiento de gifosis en el adolescente. Un tema bastante interesante. Ujú. Ahí hay necesidad de establecer, como ya lo comentaba yo, específicamente cuál es el diagnóstico. Una cosa es una escoliosis y otra cosa es una cifosis. En el adolescente, especialmente, hay que tomar en consideración algo que se llama la enfermedad de Scheuermann. Hay que tomar en consideración defectos congénitos. Hay que tomar en consideración en el diagnóstico diferencial el dorso redondo, que es postural. El tratamiento es completamente diferente en cada uno de estos casos. Sí, claro. Ok, gracias, la doctora Magda Muñoz lo felicita por su excelente ponencia y nos pregunta qué tipo de ortesis para dedos en garra se pudiera utilizar o nos pudiera recomendar. Bueno, en el caso de los dedos en garra, una de las ortesis o de los correctivos que con más frecuencia utilizamos se llama barra retrocapital. Pero vuelvo a insistir, lo más importante son los ejercicios de estiramiento de estructuras cápsulo-ligamentarias y de fortalecimiento de los músculos intrínsecos. El uso de un zapato adecuado. Hay que recordar que en el caso de las deformidades de los dedos del pie, con mucha frecuencia el origen es el uso de un calzado inadecuado. Cuidado con estos detalles. La forma de la punta, el ancho de la punta, la longitud del calzado. Hay que recordar, bueno, esto no lo platicamos porque se saldría de contexto, pero hay que recordar que el antepié tiene 3 formas, que son el pie egipcio, el pie cuadrado, el pie griego, y esto está en relación con la longitud que tienen el primero y el segundo dedo. En el pie cuadrado, el primer dedo, el dedo gordo, y el segundo dedo tienen una longitud igual. En el pie griego, el dedo gordo es más pequeño que el segundo, y en el pie egipcio es el dedo gordo el más largo. Muchos papás cuando compran los calzados para los pequeños, siempre están buscando el dedo gordo, pero no tomamos en consideración estas variantes. Cuidado porque un zapato puede ser adecuado en longitud nada más para el dedo gordo, pero no para el resto de los dedos. Y esto ocasiona que los dedos tomen una postura inadecuada. Ok, gracias. Y la doctora Magda nos pregunta, dice, pregunta de todos los días en la consulta. ¿Qué sucede ortopédicamente con el uso de andadera?
Bien, en este sentido yo pienso que no hay, ahora sí que no es ni para bien ni para mal. La situación básicamente estriba ahí en que el pequeño tenga el gobierno neuromuscular para poder realizar la marcha. Normalmente esto lo empiezan a utilizar alrededor del sexto mes de vida, el octavo mes de vida, y pues básicamente sería eso. Yo no le veo ningún problema a su uso y tampoco estoy así como que a favor. Yo específicamente en los casos de pequeñitos que están en tratamiento por displasia de la cadera, en quienes los mantengo con las férulas de abducción o algún otro dispositivo parecido, siempre es una preocupación para los padres y me dicen, doctor, pues es que no va a empezar a caminar, no va a estar en la andadera, esto le va a provocar caídas, le va a provocar problemas en el equilibrio. Y pues lo que yo les contesto es que la verdad en mi experiencia, lo que yo he visto es que lo mejor es tener una cadera sana y no hay mayor problema. Así es. Parece ser que ya son todas las preguntas. Lo felicitan por su excelente ponencia y pues yo creo que nada más aquí algo de comentar. Yo creo que ahorita va a haber más problemas relacionados a la postura con nuestros pacientes, pues ahorita están todos en línea trabajando y están desesperados y obviamente tienen, a veces como papás o como médicos, no nos tomamos ese tiempo de explicarles pues la postura pues más correcta para poder estar trabajando nuestros pequeños. Entonces yo creo que también ese es un punto que nos podemos llevar a casa, el tratar de orientar a nuestros papás para ese manejo de postura y bueno, pues como decía usted, la activación física y reforzar con este ejercicio para todos estos problemas ortopédicos. Le agradecemos mucho, doctor, excelente ponencia. Yo creo que todos se Muchas van a gracias. llevar muchas cosas a casa, al consultorio, y los invitamos a nuestra siguiente sesión del capítulo Coacalco. Va a ser el martes 11 de mayo a las 21 horas con un tema de criptorquídea. Y esta sesión más adelante, como les he comentado, se sube al canal de YouTube del Colegio de Pediatría del Estado, pues por quien no haya podido estar en toda la sesión o que no haya podido entrar a la sesión, pues ahí la pueda tener. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y a cuidarnos todavía. Buenas Buenas noches, noches. gracias.